Hay platos que parecen sencillos, pero que guardan toda una juventud. Solían aparecer en la mesa cada noche, alimentando a toda una generación durante los años más difíciles. ¿Qué hace que esos sabores simples sigan vivos en nuestra memoria? Volvamos para encontrarlos. 1. Tortitas de patata. Estas tortitas de patata no eran solo una comida, sino un recuerdo de la frugalidad en tiempos difíciles. Cuando la carne se volvió un lujo, la patata se convirtió en el pilar de la mesa, alimentando a innumerables familias. La gente rallaba cada patata, la mezclaba con un poco de harina, a veces añadía un huevo si las gallinas ponían ese día, y luego la salteaba con un poco de cebolla para realzar el aroma. La mezcla se echaba en una sartén con aceite caliente, dorándose y quedando crujiente por fuera pero suave y tierna por dentro, perfumando toda la pequeña cocina. Cada tanda de tortitas no era solo alimento, sino también el fruto del trabajo manual, con los nudillos doloridos por rallar patatas sin parar. Algunos niños de aquella época crecieron con el olor a patatas fritas impregnado en su ropa y cabello, una huella de un tiempo en que la saciedad y el hambre estaban a solo una comida de distancia. Lo que la gente recuerda para siempre no es solo el sabor crujiente de las tortitas, sino la sensación de que toda la casa se volvía cálida, solo con el chisporroteo en la sartén. ¿Existe algún otro sabor tan simple que contenga tantos recuerdos? 2. Espaguetis con mantequilla. En los días en que cada céntimo contaba para las comidas, un plato simple de espaguetis con mantequilla se convirtió en el salvador de innumerables familias. Solo con un puñado de pasta seca y un poco de mantequilla, recogida de las tostadas de la mañana, la gente podía crear una cena reconfortante. Los niños se deleitaban girando los largos hilos de pasta alrededor de un tenedor viejo, como si fuera un pequeño juego durante la comida, mientras los adultos entendían que detrás de esa alegría había un esfuerzo por ahorrar, por preservar cada pizca de alimento en casa. Cuando la mantequilla era escasa, añadían un poco de agua de la cocción de la pasta para aumentar la untuosidad, logrando un sabor salado justo para engañar la sensación de escasez. Y cuando encontraban un poco de queso, solo con espolvorearlo ligeramente por encima, todo el plato de pasta se convertía en una comida lujosa. Las familias más ingeniosas incluso decoraban con unas hojas de hierbas aromáticas cultivadas junto a la ventana, para que este plato no solo fuera suficiente para saciar el hambre, sino también bonito. Quizás, lo que hace que este plato de espaguetis con mantequilla sea recordado para siempre es su sinceridad. Una comida sencilla que una vez trajo alegría y esperanza a toda la familia en tiempos difíciles. ¿Recuerdas algún plato que te hiciera sentir cálido a pesar de ser muy simple? 3. Sopa de pan. Quizás ningún plato demuestra mejor el espíritu de ahorro que un tazón de sopa hecho con pan viejo. Cuando los panes de varios días se endurecían tanto que parecían incomibles, la gente encontraba la manera de revivirlos en una olla de agua caliente o con un poco de caldo diluido que quedaba. Solo con añadir unos dientes de ajo machacados, un poco de sal, pimienta o algunas hierbas secas de la temporada anterior, la sopa desprendía inmediatamente un aroma familiar que hacía que toda la cocina se sintiera más cálida. Esta sopa no era solo una solución para los días en que apenas quedaba nada en la despensa, también era una prueba de la idea de que, mientras hubiera manos y un poco de creatividad, el hambre no podría superar el espíritu de vida. Los adultos recuerdan vívidamente la imagen de los niños sentados a la mesa, soplando cada cucharada de sopa caliente, con el corazón lleno de gratitud, a pesar de que la comida era solo unos trozos de pan blando en agua. Lo especial es que cada familia tenía su propia variación, creando un sabor distintivo para esa sopa. Y a veces son precisamente las cosas que parecen más pequeñas las que alimentan los recuerdos de toda una vida. ¿Todavía recuerdas el sabor de un plato sencillo que estuvo ligado a tu infancia? 4. Ensalada de diente de león. En los días de mayor escasez de alimentos, la gente descubrió que la vida a veces brotaba justo en la puerta de casa.
Las hojas tiernas de la familiar flor silvestre, aquella que muchos consideraban una mala hierba, de repente se convirtieron en el salvador de toda la familia. Cuando las verduras frescas eran demasiado caras o no estaban de temporada, a los niños se les encargaba la tarea de recoger las hojas tiernas, aún sin florecer, y llevarlas a casa en una bolsa de papel. Toda la familia lavaba luego cada hoja una por una, quitando suavemente la tierra y la arena, como si estuvieran cuidando un precioso regalo de la naturaleza. Solo con mezclar un poco de vinagre, un poco de azúcar y un poco de grasa o aceite sobrante de comidas anteriores, ese tazón de verduras silvestres se convertía inmediatamente en un plato lleno de vitalidad. El ligero amargor inicial resultaba extraño para muchos, pero luego se volvía apreciado, porque traía consigo el sabor de la primavera, la estación del renacimiento después de los meses fríos. Para muchas personas, esto no era solo una comida gratuita, sino también una lección sobre la capacidad de encontrar vida en las circunstancias más duras. ¿Qué hizo que platos tan salvajes como este se convirtieran en recuerdos tan preciados en el corazón de quienes crecieron en aquella época? Salsa de Boloña sobre tostadas en las pequeñas cocinas de tiempos difíciles, el chisporroteo de unas pocas lonchas de mortadela barata en la sartén hacía que los niños corrieran a la mesa como si fuera un día festivo. Esas mismas lonchas de carne, cuando se freían hasta que los bordes se curvaban, se convertían en la base de un plato creativo, una salsa hecha con la grasa que soltaban. Solo con espolvorear un poco de harina, remover bien y añadir agua poco a poco, el cocinero creaba una salsa espesa y aromática, suficiente para cubrir muchas más rebanadas de pan de las que tenían de carne. El sabor ligeramente salado y graso de esta salsa hacía que la comida pareciera más abundante de lo que realmente era. Para los niños de aquella época, solo con ver la sartén de carne hirviendo, todo el cansancio del día se desvanecía. Los adultos, por su parte, sabían que no era un plato lujoso, pero sí la única manera de convertir un ingrediente escaso en una comida suficiente para alimentar a toda la familia. Algunas familias incluso compraban la carne en grandes trozos para cortarla ellos mismos, ahorrando cada pizca, y usaban hasta el papel que envolvía la carne para engrasar la sartén. ¿Será que la ingeniosidad y el espíritu de ahorro transformaron este plato sencillo en un recuerdo inolvidable? 6. Comida del pobre, patatas y salchichas. Hay comidas que nacen no por elección, sino por las circunstancias. El plato de patatas salteadas con unas lonchas de salchicha barata fue la prueba más clara de la frugalidad en tiempos de penuria. El cocinero empezaba cortando las patatas en trozos pequeños para que se cocinaran más rápido. Luego las freía hasta que los bordes se doraban y desprendían un aroma delicioso. Solo cuando las patatas estaban casi listas, se añadían las lonchas de salchicha, creando un olor característico que hacía que toda la casa se iluminara. A veces añadían un poco de cebolla picada, no por lujo, sino porque era todo lo que quedaba en la esquina de la cocina. Lo curioso es que los niños de aquella época estaban muy emocionados con este plato. No sabían que era una comida que aprovechaba hasta el último céntimo después de que sus padres hubieran comprado otros bienes esenciales. Para ellos, era simplemente un plato delicioso, una alegría sencilla. Los adultos, por su parte, entendían que la saciedad en ese momento era el resultado de un día entero de trabajo duro para ganar cada moneda. Al recordarlo, muchas personas todavía sienten calidez porque este plato representó la unidad y la esperanza en días en que el futuro era muy incierto. ¿Alguna vez tuviste un plato sencillo que te trajera toda una infancia? 7. Salsa de huevo. Cuando las fuentes de proteínas escaseaban, las familias con unas pocas gallinas en el patio trasero parecían poseer un pequeño tesoro. Uno o dos huevos recogidos por la mañana podían convertirse en una comida para toda la familia si se sabían preparar. El cocinero calentaba un poco de grasa guardada de cocciones anteriores, espolvoreaba harina para crear una base espesa y luego añadía agua o leche si quedaba algo en casa. Cuando la mezcla empezaba a hervir suavemente, los huevos batidos se vertían con mucho cuidado para que se cocinaran en hebras suaves y finas, distribuyéndose uniformemente por toda la salsa
en lugar de agruparse. Esa mezcla, cuando se vertía sobre pan o galletas blandas, se convertía en una comida nutritiva en días en que parecía no haber nada más que cocinar. Los niños pequeños a menudo contaban con entusiasmo cuántas hebras de huevo había en su porción, considerándolo un pequeño juego durante la comida. Los adultos, por su parte, entendían que crear este plato requería habilidad y también un poco de suerte de las gallinas cada mañana. Lo que hace que esta salsa de huevo sea un recuerdo no es solo su sabor ligeramente graso, sino también la sensación de gratitud cuando un ingrediente tan frágil como un huevo podía transformarse en una comida que alimentaba a toda la familia. ¿Alguna vez fuiste testigo de cómo un plato pequeño podía traer una esperanza tan grande? 8. Tortitas de patata. En una época en la que no se permitía desperdiciar ningún ingrediente, aprovechar las patatas sobrantes de cada comida se convirtió en un arte sutil. Cuando los tazones de puré de patatas se enfriaban en la mesa, los adultos pensaban inmediatamente en convertirlos en deliciosas tortitas de patata fritas para el día siguiente. Solo con añadir un poco de harina, a veces con la suerte de tener un huevo para ligar y luego darles forma de discos planos del tamaño de la mano, un nuevo plato nacía de lo que parecía un desperdicio sin valor. Estas tortitas de patata se echaban en una sartén con grasa caliente, donde rápidamente se doraban, crujientes por fuera pero suaves y tiernas por dentro. El aroma se extendía por toda la cocina, suficiente para despertar a los niños aún adormilados. De vez en cuando se añadían unas rodajas de manzana o un poco de sirope si lo había, creando un desayuno a la vez económico y lleno de cariño. Lo interesante es que este plato aparecía en todas partes, desde las casas más pobres hasta los pequeños restaurantes familiares. Pero, independientemente de las circunstancias, siempre simbolizaba la ingeniosidad, la capacidad de transformar lo escaso en algo reconfortante. ¿Recuerdas algún plato que te hiciera feliz solo porque estaba hecho con sobras? 9. Sándwich de pan y mantequilla. En medio de los años de escasez, había comidas tan sencillas que parecían incapaces de convertirse en recuerdos. Sin embargo, fue precisamente esa simplicidad la que se grabó profundamente en el corazón de la gente. 2 rebanadas de pan, un poco de mantequilla blanda suficiente para untar sin romper la superficie del pan. Eso fue una cena completa, incluso un plato especial para muchos niños de aquella época. Los adultos entendían que no era una opción lujosa, pero cuando se veían obligados a arreglárselas con lo que quedaba, transformaban la escasez en algo familiar y reconfortante. Algunas familias espolvoreaban un poco de sal para realzar el sabor. Otras tostaban ligeramente el pan para que la mantequilla se derritiera, creando una capa dorada y brillante que resultaba muy atractiva. A veces, los padres cortaban el pan en formas de animales o en trozos pequeños para que los niños sintieran que la comida era menos aburrida. Y fueron precisamente esos pequeños detalles los que transformaron una comida pobre en un momento de cariño. Cabe destacar que muchas personas que crecieron en esa época, aunque más tarde tuvieron más abundancia, todavía de vez en cuando preparan el sencillo sándwich de pan y mantequilla como una forma de recordar. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que a veces son las cosas más humildes las que más evocan el amor? 10. Goulash americano. En los días en que el bolsillo solo tenía unas pocas monedas, este sencillo guiso de pasta con carne se convirtió en la salvación de innumerables familias. Solo con un poco de carne picada, unos puñados de pasta y un poco de salsa de tomate barata, la gente podía crear una olla de comida suficiente para compartir con toda la casa. Lo especial de este plato residía en su flexibilidad. Se usaba lo que se tenía, se podía cocinar incluso sin algunos condimentos, y solo con añadir un poco de agua era suficiente para alargar la comida para más bocas. Los adultos de aquella época sabían cómo transformar la simplicidad en abundancia. Cuando la olla de pasta empezaba a hervir y el olor a tomate se mezclaba con el vapor, los niños corrían, ansiosos por su turno. Algunas familias llamaban a este plato con un nombre divertido como guiso de pobres,
no para denigrarlo, sino para recordar que habían superado los tiempos difíciles con esa misma creatividad. Cada vez que removía la olla de pasta, el cocinero sabía que estaba alargando la comida no solo con ingredientes, sino también con esperanza. Y fue precisamente la calidez de ese sencillo guiso lo que ayudó a muchas familias a mantener el ánimo en los momentos más difíciles. ¿Será que a veces son los platos más humildes los que tienen el poder de levantar a toda una familia? Estos platos, aunque sencillos, una vez mantuvieron cálidos innumerables hogares, alimentando a toda una generación con frugalidad y esperanza. ¿Qué hay en tus recuerdos culinarios que hace que tu corazón se acelere cada vez que los recuerdas? Si quieres continuar el viaje para redescubrir los sabores de antaño, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para acompañarnos.